No, el año no se lo voy a decir. Ustedes van a entonces empezar a pensar mal. No lo voy a decir. En el año 86, hace 32 años, me gradué de ingeniero mecánico. Pero yo empecé muy joven, en realidad. Yo me gradué de 14 años de la secundaria, del cuarto teórico, y entonces en realidad empecé joven. Pero de todas maneras, han pasado ya muchos años y siempre me unió a Santiago ese cariño especial. La adolescencia la pasamos acá y obviamente pues la iglesia central, la iglesia de Sion, vivimos en Villa Olga. Nosotros nos mudamos 7 veces en unos 5 años. Mi padrastro falleció también aquí, era maestro bíblico. Y definitivamente, pues, con Santiago tenemos cierto vínculo y cierta, digamos, relación especial. Como decía Jorge, este fin de semana vamos a estar compartiendo con ustedes qué estamos haciendo desde el punto de vista de evangelismo desde un formato laico. Todo el trabajo que hemos estado haciendo le vamos a explicar un poquito en qué consiste, cómo está funcionando, cuál ha sido la visión de este programa, cómo inició, y vamos a estar durante todo este fin de semana explicándoles aspectos teológicos sobre la estructura de cómo nosotros estamos compartiendo el Evangelio y cómo estamos, digamos, confrontando a hermanos de otras denominaciones, ateos, católicos, con este plan. Y vamos a darle, digamos, aspectos teológicos generales que se mueven detrás de este plan. Aunque ustedes me conocen fundamentalmente quizás por Radio Amanecer en el programa de Fe y Finanzas, de cierto yo he estado trabajando mucho tiempo en el área de la mayordomía cristiana, he sido facilitador para Ministerios Crown, es un ministerio interdenominacional. He estado en muchas iglesias, no solo adventistas, he estado en iglesias pentecostales, evangélicas, llevando principios de la palabra de Dios en cuanto a la administración del dinero. Sin embargo, nos enfocamos los últimos 12 años en apoyar nuestra Asociación Central Dominicana con la parte de la mayordomía cristiana. Sin embargo, pese a que he estado muy envuelto en esos temas, debido a que soy empresario, y de verdad pasamos una situación muy difícil hace ya unos 15 años, cuando la economía casi colapsa acá, el dólar se disparó casi a 60 por 1, pasamos mucho trabajo, y eso nos motivó a hacernos expertos en cómo sobrevivir en medio de la crisis. No es que yo soy economista ni financiero, pero sin embargo sí empecé a entender que muchos principios de la palabra de Dios en cuanto al manejo del dinero, pues yo no lo estaba llevando a cabo. Sin embargo, a un lado de la mayordomía cristiana, he trabajado durante mucho tiempo en grupos pequeños. He tenido varios grupos pequeños, he tenido buenas experiencias en grupos pequeños, he tenido malas experiencias en grupos pequeños. Y bueno, recientemente pues recientemente hace unos 3 y medio años aproximadamente, iniciamos este programa que por la gloria de Dios pues ha ido calando y ha ido creciendo de forma positiva. ¿Qué les parece si oramos antes de empezar? ¿Sí? Usted inclina su rostro y yo oro desde acá. Querido Dios y Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, tu gran misericordia, pero por sobre todas las cosas te damos gracias por la salvación con la que tú nos has otorgado, oh Señor, en Cristo Jesús, y nos has ofrecido vida eterna a cada uno de nosotros. De manera especial queremos pedirte una bendición por cada hermano que ha venido a este programa durante este fin de semana. No hay ningún tipo de mérito en nosotros, Señor, somos pecadores necesitados de redención, tú lo sabes, pero nos acogemos, oh Dios, al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y por esta vía nos sentimos seguros de acercarnos al trono de la gracia. Amén. Queremos ahora, oh Señor, pedirte en el nombre de Jesús que una doble porción de tu Santo Espíritu llene nuestros corazones, llene nuestras mentes, que nuestro entendimiento se abra al estudio de tu palabra, y que durante este fin de semana tengamos, oh Señor, un único objetivo, que es glorificarte en todo lo que tratemos en este lugar, pero al mismo tiempo que
tu palabra nos sirva para crecer cada día más en tu gracia. Estos favores te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tal y como decía, durante varios años yo he trabajado con grupos pequeños. He trabajado con grupos pequeños tanto evangelísticos como financieros. Hay un programa muy bonito, no sé si la Asociación del Norte llegó a utilizarlo, se titula así Fe y Finanzas. Fue un libro escrito por la división norteamericana. Lo usamos mucho tiempo en la Asociación Central Dominicana para ayudar a los hermanos a organizar sus finanzas. Pero Ministerios Crown, que es un ministerio que yo estuve apoyando mucho tiempo de forma voluntaria, desarrolló un programa de 10 semanas para grupos pequeños. Es un programa muy interesante en el sentido de que a través de este libro, usted puede estudiar los principios bíblicos con relación al manejo del dinero, los principios espirituales del dinero, pero tiene cada tema al final del capítulo una aplicación práctica. Este programa de Ministerios Crown le permite entonces a las personas estudiar el trasfondo espiritual de las finanzas y al mismo tiempo hacer aplicaciones prácticas. Cómo hacer un plan para salir de deudas, cómo hacer un presupuesto familiar, cómo organizar las finanzas en el hogar, la importancia de un archivo financiero donde tanto el esposo como la esposa pues conocen la situación financiera del hogar, y ese tipo de cosas pues son muy interesantes, y durante 10 semanas usted puede organizar grupos pequeños utilizando este programa. El plan de Dios, su mayor regalo, que le vamos a entregar en un ratito los libros, inicia de un programa financiero. Nosotros, el testimonio es muy largo, pero terminamos conectando con una empresaria, Andrea. Andrea es una líder pentecostal que terminamos conectados con ella por una casualidad. Ella tenía que dar un evento para alrededor de 500 empresarios pentecostales y la persona de fuera que le venía le canceló. Por una situación que es una historia muy larga, yo termino ocupando ese lugar en el Hotel Lina y yo ni siquiera tenía eso en agenda. Me pasó como el buen samaritano, que no tenía en agenda, que tenía que ayudar a una gente y entonces se encontró con el muerto ahí, ¿no? Pero bueno, hicimos una relación con Andrea y entonces terminamos haciendo un grupo pequeño de finanzas en su casa. Y aquí inicia este programa. Ahora bien, yo utilizo este programa de Finanzas Crown para confrontar a los evangélicos en aspectos que son puntuales y que yo conozco muy bien, que nosotros como adventistas discrepamos de ellos. Y al confrontarlos con el estudio de la palabra, eso creó cierta necesidad en algunas de las personas que estaban ahí. Y entonces, ¿qué pasó? Que al terminar el programa, 2 parejas me dicen: wow, a nosotros nos gustaría estudiar la Biblia con usted. Ahí, por ejemplo, discutimos el tema de la inmortalidad del alma, el tema del sábado, le expliqué cómo funcionaba el asunto, explicamos temas sobre el infierno eterno. Desde la perspectiva financiera nos metimos en esos temas teológicos y ellos fueron bien confrontados. Entonces, bueno, resultó que ellos me pidieron: necesitamos estudiar la Biblia con usted. Entonces ahí viene la pregunta: ¿qué material de estudio bíblico yo iba a escoger para trabajar con estas personas? Nosotros tenemos muchos estudios bíblicos, muchos. Tenemos la fe de Jesús, tenemos un material del pastor Bullón, muy bueno, tenemos un material del pastor Sergio Rubio, tenemos un material de Top Bachelor. Nosotros tenemos como probablemente 30 o 40 sistemas de estudios bíblicos. Y entonces viene la pregunta: ¿y usted por qué quiere hacer otro material si tenemos tantos? Hay una situación que nosotros tenemos con nuestros programas de estudios bíblicos, y es que fundamentalmente nuestros programas de estudios bíblicos están montados sobre la estructura de las 28 creencias fundamentales. Por ejemplo, si usted toma la fe de Jesús, se va a dar cuenta que la fe de Jesús arranca con el tema de la Biblia, el tema de la deidad, pero el tema de la salvación viene a tocar la 7ª semana. ¿Correcto? Quiere decir
que la persona no se encuentra con el tema de la salvación hasta que han pasado 7 semanas. Entonces corre usted el riesgo de que la persona comienza ahora a desanimarse y entonces ya no quiere participar o está un poquito aburrido y demás. Entonces, a mí personalmente no me gustaba un sistema de estudio montado sobre las 28 creencias, porque lo que estaba haciendo era adoctrinando a las personas, mas no necesariamente explicándole el plan de salvación. Entonces, nosotros en ese momento, la joven pentecostal con su esposo que me piden, queremos estudiar la Biblia con usted, me dice, ¿cuándo podemos empezar? Digo, mira, nosotros tenemos como en 2 meses un lugar que estamos remodelando, vamos a prepararlo para allá. Y dice, no puede ser antes. Digo, bueno, quizás 45 días. Ah, muy bien. A la semana ya me escribe y me pasa una lista de 10 personas. Y me dice, estas 10 personas están listas para empezar el programa de estudios. Pues yo le he dicho 45 días, 2 meses. Cuando yo veo ya este empuje, digo, bueno, podemos hacer una cosa. En lo que nos preparan el lugar, podemos utilizar la oficina de uno de los socios. Entonces tomamos la oficina de uno de los socios y empezamos estudios bíblicos con ellos. Yo empecé a escribir un programa tomado de varios pastores nuestros, el pastor Jack Sequeira, pastor Bor, pastor, tenemos ahí como 4 o 5 pastores reconocidos, muchos de los elementos que han aportado sermones que hemos escuchado. Y entonces empezamos a escribir un estudio sistemático del plan de salvación. Mi idea era tratar de que en 6 meses las personas pudieran moverse en la ruta del Evangelio y que fuera un estudio bíblico solo de cómo Dios salva al pecador. Eso es lo único que yo quería. Yo no quería meterlo en sistemas de diezmos y ofrenda a la gente, no quería ponerlo en el tema del matrimonio, en el tema de la misión de la iglesia. No. Eso sí va a ver, pero sí va a ver desde la perspectiva del Evangelio. Entonces empezamos a escribir los temas y lo traíamos en unas carpetitas muy bonitas de piel. En este primer estudio nosotros teníamos unas 20 personas, entre ellos teníamos gerentes de bancos, teníamos algunos ingenieros, teníamos algunos amigos profesionales. Entonces en esta oficina iniciamos con unas carpetitas muy bonitas en piel y yo imprimía los estudios, le hacíamos las perforaciones y entonces yo les traía las hojitas para que ellas las pusieran en su carpetita. Entonces estábamos todos muy contentos, ¿no? Cuando terminamos el programa, empezamos otro grupo pequeño y algunas de las personas que se graduaron quisieron abrir sus grupos pequeños. Entonces ya yo tuve que comprar más carpetitas, tenía que estar en Estados Unidos, compré una máquina para perforar, tuve que hacer un sistema de impresión en la casa y entonces ya eso era un poquito más problemático. Finalmente, cuando ya el tema se convirtió en casi una imprenta, entonces yo dije, mira, vamos a ver si escribimos esto y lo montamos en un libro. Entonces de ahí surge este programa, El Plan de Dios, Su Mayor Regalo. Nosotros en nuestra iglesia no tiene un logo de iglesia adventista, tiene un logo de un centro de estudios bíblicos. Se llama un centro de influencia adventista. No dice adventista. Y no queremos que diga adventista. ¿Por qué? Porque hemos dado cuenta que nuestros amigos pentecostales y evangélicos, sus pastores les han prohibido, y ha pasado lo mismo con los católicos, que ellos entren en templos adventistas o se relacionen con adventistas. Entonces obviamente nosotros estamos invitando a las personas a nuestro grupo de estudio. Estos son mis grupos pequeños los lunes y los jueves. Nuestra iglesia o nuestro centro de influencia no tiene culto en la semana, tiene grupos pequeños. Tiene un grupo pequeño los lunes, los martes tenemos una psicóloga que trabaja con parejas y con personas que tienen problemas de superación y demás. Y desde esa plataforma de psicología, nosotros los invitamos entonces a participar en los miércoles, los jueves y los viernes. Nosotros, aquí tienen nuestro lugar, se llama así Regalo de Dios, Centro Regalo de Dios. Tiene el logo así de la llamita adventista, nuestro logo con la Biblia abierta allá arribita de la casita. Pero, mientras tanto, ellos saben que somos adventistas porque nosotros desde el primer día que damos el primer tema, nos presentamos todos,
de qué iglesia es usted, cuántos años tiene de ser cristiano, si es católico, si no es cristiano, si no se ha bautizado, no interesa. Y una de las cosas bonitas que hemos aprendido en el proceso es que el Evangelio es una camisa que le sirve a todo el mundo. Entonces, por eso que yo desde la plataforma del Evangelio puedo tener en mi programa de estudios adventistas, católicos, evangélicos, protestantes, metodistas, no interesa. Usted puede ser hasta agnóstico y usted puede participar en el programa desde cero. No voy a entrar mucho en el testimonio de Marilyn y Ashley. Marilyn es una líder de dama de la iglesia, de una de las iglesias pentecostales más importantes, de Iglesia de Dios. Iglesia de Dios tiene alrededor de 800 templos aquí en República Dominicana. Es una iglesia pentecostal fuerte, de 1200 templos tiene. Y esta señora, su hija Ashley, se va de su iglesia y dice, mira, yo ya no vengo más a esta iglesia. Ya yo me cansé de la iglesia. Me cansé de escuchar cualquier cantidad de cosas. Entonces Marilyn, la madre, le dice a una ex pentecostal que ya se bautizó, que precisamente era la hija de Andrea, una de las primeras que empezó los estudios, y ahora ella es una de nuestras líderes, se la presento en un momento. Marilyn se llama a Andri y le dice, Andri, mira, mi hija Ashley se fue de la iglesia y no quiere nada con el Señor. Llévatela a esos grupos tuyos donde tú te metes ahí a ver si el Señor hace algo con ella. Ashley llega a nuestro grupo y el primer día que llegó, a mí me dio terror. Ella vino con las uñas negras, como 20 piercing en cada oreja y yo dije, Dios mío, ¿qué tú nos mandaste para acá? Pero la pusimos a leer la Biblia, la integramos, empezamos a estudiar con ella. En ese tiempo hicimos un paseo, fuimos a Playa Rincón. Nosotros hacemos paseos periódicos con las personas de los grupos para sociabilizar con ellos y que vean que no somos extraterrestres, que somos seres humanos, que compartimos, nos divertimos y la pasamos bien. Y Ashley comienza ahora, desde nuestros estudios, a decirle a su mamá, mira, el problema no es Dios, el problema son ustedes. Tú tienes que leer la Biblia, tú tienes que conocer esto, tú tienes que sé yo cuánto. El tema llega a una crisis cuando Ashley llega dando gritos después de tocar el tema carnal o espiritual, que es uno de los temas del plan. Ella llega llorando de su mamá a pedirle perdón por todas las cosas, las diabluras que ella le ha hecho a su madre y las rebeldías en toda su adolescencia. Y dice, mamá, mira, yo quiero que tú de verdad me perdones de corazón. Yo quiero entregarle mi vida al Señor. Y esa señora empezó a dar gritos. A tal punto que Marilyn viene al centro de nosotros y me dice, yo me quiero bautizar aquí. Y yo le dije, no, que usted no se puede bautizar aquí. ¿Cómo que no? Digo, yo no, porque usted no conoce el Evangelio. Usted tiene que entrar en uno de los programas de nosotros, estudiar, y cuando usted entiende el plan de salvación, entonces nosotros la bautizamos. No, pero yo no puedo esperar 6 meses. Bueno, mira, nosotros tenemos un bautismo el 25 de agosto, en 2 semanas. Si usted se quiere bautizar el 25 de agosto, entonces usted tiene que dedicarme a mí 2 días completos para yo explicarle todo el plan de salvación en 2 días. Ah, no hay ningún problema. Entonces yo, perfecto. Cogimos un sábado, le invitamos a almorzar a la casa y desde el sábado a las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, yo estuve con ella y con Ashley explicándoles los problemas que tenemos los adventistas con el resto del mundo evangélico. Los 2 problemas fundamentales, el tema de la inmortalidad del alma y el tema de la ley de Dios, desde la perspectiva de Romanos 5:12. Duramos casi 8 horas ese sábado estudiando hasta que yo le dije, ¿estás clara? Me dijo, estoy clara, perfecto. Necesito otro día más. Entonces cogimos un domingo, todo el día completo, mañana y tarde, y ahí vimos la diferencia de salvación antes de Cristo y salvación después de Cristo. Muchos evangélicos entienden que la salvación ahora es por gracia y que antes era por la ley. Entonces ahí le comenté, tratamos el tema de las dispensaciones de los pactos, cómo la salvación siempre ha sido por gracia. Y cuando terminamos ese estudio, fuimos por las 28 creencias fundamentales, una por una, hasta que llegamos al tema de las prendas. Ahí ella me cancaneó un poquito.
Y entonces les explicamos el tema de las prendas, los principios de las prendas. Y entonces cuando terminamos, le dije, ¿aún te quieres bautizar? ¿Se quieren bautizar las dos? Y me dijeron, queremos bautizarnos a las dos. Y el 25 de agosto las bautizamos a las dos. Y ahora son líderes de nuestro grupo pequeño. Hicimos un entrenamiento para los líderes de nuestro distrito. Alrededor de unos 60 líderes aproximadamente. Los entrenamos en el programa del Plan de Dios para que ellos también conformen sus grupos pequeños de estudio. También en Nueva York, el pastor Manuel Rosario, que es mi socio del programa Fe y Finanzas, pues me invitó y entrenamos. Aquí estamos con los pastores de la Grey de New York. Esta es la conferencia más importante de Nueva York y probablemente una de las más importantes de los Estados Unidos. La conferencia de Nueva York es una conferencia muy agresiva en plantación de iglesias. De hecho, en menos de 2 años han plantado 43 iglesias. Son bien agresivos desde el punto de vista evangelístico y entrenamos unos 50 líderes en New York en esta conferencia que están trabajando también en el programa. Algunos todavía no han arrancado, les ha tomado un poquito de inercia, pero de todas maneras les dimos las pinceladas de todo el programa durante ese fin de semana. También hicimos un entrenamiento en la Asociación Central Dominicana de 150 líderes en la iglesia de Naco. Ahí tomamos 4 sábados de tarde. Déjeme decirle que para un adventista los sábados de tarde son como un asunto, yo no sabía que era tan sagrado. Pero nos dormimos, ¿verdad? Los sábados de tarde, sí, hay mucho. Díganme que ustedes se duermen, porque es que yo me duermo, y yo sé que ustedes se duermen y no me lo quieren decir. Bueno, hicimos 4 sábados de tarde, y por la gloria de Dios, ninguno se durmió. Íbamos desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, estudiando los principios de la palabra de Dios, y fue de gran bendición. El último sábado, el 5º sábado, fue un retiro completo de mañana y tarde, y finalmente nosotros graduamos 150 líderes de la Asociación Central Dominicana. Nosotros iniciamos un programa muy bonito en la cárcel Najayo Mujeres. En la cárcel Najayo Mujeres, fíjense, tenemos ahí 43 internas que están estudiando la palabra de Dios y hemos tenido una experiencia impresionante. La líder que está trabajando ahí es Andri. Esta es Andri, la hija de Andrea, la empresaria. Ella es la que maneja el negocio de la mamá. Cuando ella se bautizó del lado de nosotros, fue donde la mamá y le dijo, me estoy yendo a la iglesia adventista. Por esto, por esto, por esto. Fue donde su abuela que vive enfrente. Y es una líder evangélica pentecostal de tú sabes, esos robles viejos. Y le dijo, me estoy yendo de la iglesia para la iglesia adventista. Y fue donde su pastora y le dijo, me estoy yendo de esta iglesia a la iglesia adventista. La pastora se erizó, gritó, se peleó, se jaló los moños y todo, pero ella le dijo, me estoy yendo porque definitivamente tenemos un evangelio completamente distinto. Esta es la directora de la cárcel Najayo Mujeres. Ella también está estudiando el evangelio con nosotros y ha sido de gran bendición porque este es un proyecto piloto donde nosotros desde aquí vamos ahora a arrancar a evangelizar 293 internas que están ahí y vamos a utilizar parte de este equipo como líderes para que ellas se puedan replicar en otras. Esa es la idea que tenemos y estamos apoyando este programa. Este es un programa muy bonito donde nosotros llevamos una vez al mes, llevamos cosas higiénicas, toallas sanitarias, papel, cepillos de dientes, pastas y demás. Apoyamos y todas las semanas llevamos alguna picaderita, algún juguito. Y la verdad que el Señor ha hecho ha sido de gran bendición para ellas y también para nosotros. De verdad, todos los viernes de tarde, mi esposa no está aquí, pero mi esposa sale con Andri y con Olga, que es la esposa de Henry, a Cárcel Najayo Mujeres. Hoy estaban allá y llevan entonces el programa de 2 de la tarde alrededor de las 5 de la tarde. Entonces, hicimos hace 3 semanas un entrenamiento para 500 líderes de la Asociación Central Dominicana en Najayo, un fin de semana completo, algo similar a lo que estamos haciendo con ustedes hoy. La idea es abrir 500 grupos pequeños en la Asociación Central Dominicana. La Asociación Central Dominicana ya adoptó nuestro programa de discipulado como el programa oficial de la Asociación Central para grupos pequeños. En realidad el pastor Radamés Colón nos ha dado un gran apoyo, ha sido también de gran bendición y nosotros hemos estado viendo sencillamente
la dirección de Dios en todo este proyecto. Ha sido muy intenso, ustedes no se imaginan, porque realmente hemos tenido que coordinar muchas cosas. Para estar acá es muchísimo lo que hemos coordinado con el pastor Escoto, y queremos también aprovechar para dar las gracias a la Asociación Central del Norte, que también nos ha abierto las puertas y los ha invitado a ustedes para que nosotros estemos acá. Este es nuestro grupito con sus t-shirts. Ese día estábamos repartiendo revistas y libritos en toda la comunidad para darla a conocer, y aquí hay una foto más detallada. El programa de grupos pequeños, el plan de Dios, su mayor regalo, se fundamenta en la visión de Dios. Dios quiere que el evangelio llegue a todos. Amén. Uno de los textos que yo me lo he acogido, que yo entiendo que todo el mundo debiera aprendérselo de memoria, es 1 Timoteo 2, 3 y 4. Es el único texto de toda la Biblia que dice qué es lo que Dios quiere. Yo no sé lo que usted quiere. Quizá usted quiere una casa en la playa, un título universitario, quizá usted está aspirando a casarse o meterse en amores. Yo no sé lo que usted quiere, pero la Biblia sí dice exactamente qué es lo que Dios quiere. Y el texto dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere, ¿el cual qué? Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando Dios quiere algo, Él no está bromeando. O sea, Dios nunca ha dicho algo en broma. Y aunque usted pueda pensar que Dios se está riendo cuando está diciendo algo, Él no está relajando. Dios quiere la salvación de todas las personas. Amén. Dios también estableció la forma de hacerlo. ¿Qué dice aquí? Dios también estableció la forma de hacerlo. Mateo 28, 18 al 20 dice Jesús: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está diciendo que Él tiene la chequera abierta y la autoridad y el poder del universo para apoyarnos si salimos a discipular. Amén. Y ha prometido estar con nosotros si iniciamos un programa serio de discipulado. En su libro Discipulado y Crecimiento de Iglesia, el pastor Bullón señala: de unos años para acá, confusión de términos, de unos años para acá, la expresión discipulado ha cobrado fuerza en la iglesia. Hemos pasado a usar con más frecuencia el término discípulo. Estudiamos clases como esta sobre discipulado, pero regresamos a la iglesia y continuamos en el afán de bautizar a todo el mundo para alcanzar el blanco que nos han fijado. Tal vez no seamos culpables de lo que se nos pide, pero sí somos culpables de continuar haciendo lo que siempre hicimos si seguimos haciéndolo después de haber entendido el plan maestro de Jesucristo. Yo creo que nosotros como iglesia tenemos que tener un cambio de paradigma. Y tiene ese cambio de paradigma que salir de cada miembro de iglesia. Porque Dios nos ha llamado a nosotros a discipular. Dios no llamó a los pastores a discipular, llamó a la iglesia a discipular. Quiere decir que está llamando a pastores a discipular y a discípulos a discipular. Y Cristo está diciendo que Él tiene toda la autoridad y todo el poder para que ese proyecto se lleve a cabo bajo ese esquema. Amén. Entonces, yo también creo que el evangelio es el más grande motivador del universo. ¿El más grande qué? Motivador del universo. Dice Hechos 4:20, los discípulos decían: porque no podemos, ¿no qué? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros no podemos parar. Usted no nos puede callar. Nosotros vamos a gritar el evangelio. Nosotros no vamos a detenernos. Eso es lo que están diciendo los discípulos. Ahora viene la pregunta: ¿por qué nuestra iglesia y nuestros hermanos están callados? Entonces, de acuerdo al texto, es porque no han visto ni oído el evangelio.
Yo he tenido serias discusiones con el pastor Manuel Rosario, mi compañero del programa Fe y Finanzas, una persona que yo quiero muchísimo. Y le decía, Manuel, yo no entiendo. Nosotros hemos invertido tiempo, seminarios, hemos sudado, nos pasamos una vez 2 años, todos los sábados de tarde, en un programa de escuelas de mayordomía y tesorería. Y íbamos iglesia por iglesia, distrito por distrito, tesoreros y directores de mayordomía de cada lugar, reunimos con pastores. 2 años sudando, nos tragábamos la comida para salir a explicarle principios financieros a la gente. Y yo dice, yo no entiendo. Nuestros hermanos siguen quebrando, enredándose en deudas, con más complicaciones financieras, y no entiendo qué está pasando. Hemos hecho investigaciones al respecto. Y entonces, yo una vez hablé con Manuel y le dije, mira, encontré el problema. ¿Cuál es el problema? Me dice. Nosotros estamos tratando de inculcar principios de administración personal que pertenecen al ámbito de la vida cristiana, de la experiencia de la santificación, cuando nuestros miembros de iglesia, en su gran mayoría, no han comprendido el plan de salvación. Yo estoy brincando entonces, estoy hablando en un lenguaje a los miembros de nuestra iglesia que todavía ellos no tienen la capacidad de entender porque todavía no entienden el plan de salvación. Y él me dice, pero no puede ser. Yo le dije, te lo puedo demostrar. Y en una reunión le digo, mira, vamos a hacer una propuesta aquí. Y hice 3 preguntas. Y líderes de nuestra iglesia no la pudieron contestar. 3 preguntas básicas, fundamentales, sobre el plan de salvación. Y él quedó. ¡Ah! Entonces yo digo, tenemos que empezar a reconectar la iglesia con la cruz de Cristo. Nosotros mañana vamos a ver el tema de la cruz de Cristo. Vamos a ver muchos temas relacionados sobre la estructura de la salvación. Trate de no perderse todo el tema. Efesios 1:13 presenta el Evangelio como la palabra de verdad y la palabra que nos lleva a nuestra salvación. El Evangelio entonces es una estructura, es un proyecto, es un plan de Dios tan poderoso que nos garantiza nuestra vida eterna. Y la Biblia enfatiza eso de una manera impresionante. El plan de Dios, su mayor regalo, es un programa formal de discipulado. Yo no sé si ustedes conocen una teoría que se llama los 6 grados de separación. ¿La conocen? Sí. Dice la teoría que yo estoy a 5 contactos de distancia de cualquier persona del mundo. Y digo, a mí me gustaría hablar con el síndico de Santiago. ¿A quién yo podría hablar con? ¿Cómo yo podría llegar al síndico de Santiago? Déjame llamar a mi amigo fulano, que tiene un amigo allá en Santiago y debe ser una persona de influencia que tiene un amigo allá. Entonces, yo, puedo llegar al síndico de Santiago. A mí me gustaría hablar con Trump. Fulano, ¿cómo yo llego a donde Trump? Ah, mira, podemos llegar por esta vía. Quiere decir que usted no puede llegar a mis contactos, pero usted puede llegar a mí. Y entonces, a través mío, usted puede llegar a otros. Y ese es el éxito ese es el poder del discipulado. Nosotros hicimos aquí una tablita, miren. Esta tablita dice que una persona arranca un grupo de estudios durante 6 meses del plan de Dios, su mayor regalo. Un grupo con 12 personas, de 12 discípulos, similar a lo que hizo Jesús, ¿correcto? Y en 6 meses, 13 personas ya conocen el plan de salvación. En el caso ideal, que los 13 deciden abrir un grupito de 12, en un año 169 personas conocen verdaderamente el Evangelio. Si los 169 abren su grupo de 12, en año y medio son 2.197, en 2 años 28.000, en 2 años y medio 371.000, en 3 años serían 4.800.000, en 3 años y medio son 62 millones
y en 4 años 815, y en 4 años y medio alcanzamos 10.600 millones de personas. Ahora bien, si yo cambio este número, por ejemplo, y pongo aquí, digamos en vez de 1, 200 personas que están aquí, correcto, con un grupo semanal de 2 horas, entonces en 3 años y medio alcanzamos 12.500 millones de personas. Impresionante. Un grupo a la semana. Si usted tuviera 2 grupos, entonces el tiempo se acelera. Entonces el objetivo de estos programas es que ustedes puedan entender en macro. No tenemos el tiempo suficiente para entrar en todos los detalles, pero nosotros tenemos un grupo pequeño que acaba de empezar este jueves. Ayer empezamos un grupo con 42 personas desde cero. Y tenemos una plataforma llamada Zoom, una plataforma de videoconferencia. Usted se puede conectar, nosotros le podemos pasar el link y usted se puede conectar todos los jueves de 7:30 a 9:30 y puede ver la interacción, lo que hacemos, cómo funcionamos, puede participar, va a escuchar las discusiones. Nosotros ponemos a leer a las personas que están fuera. De hecho, no les puse aquí, pero creo que lo tengo. A ver si lo tenemos aquí. Un momentito. Aquí está. Aquí está. No tengo conexión de internet, pero bueno, se los pongo más tarde. Le voy a poner el bautismo de una joven que se conecta por la plataforma Zoom y ya tiene 1 año. Ella terminó el plan de Dios, lo volvió a tomar y se bautizó desde New Jersey. Y le voy a pasar el testimonio, bueno, después del refrigerio. Vamos a hacer ahorita una pausa para un refrigerio. Así que no, si usted la barriga le está sonando, no se preocupe, que tenemos un refrigerito y vamos a parar en unos momentitos. Y le voy a poner entonces ese videíto y se lo vamos a presentar. El plan de Dios, su mayor regalo, es un libro. Ustedes lo van a tener hoy también, se lo vamos a entregar. Este programa lo pasamos primero por el doctor Ángel Guzmán. El doctor Ángel Guzmán tiene un doctorado en Teología del Nuevo Testamento. Él era el director de la Facultad de Teología de nuestra universidad cuando el libro lo escribimos. Y le pedimos a él que nos lo criticara y nos hiciera los arreglos del lugar. Él fue la primera persona que revisó todo el documento y nos hizo todas las sugerencias del lugar. Luego el pastor Henry González, quizá algunos de ustedes lo conocen, en Santo Domingo, fue quien me redactó todo el texto del material y volvió a refiltrar gran parte de los comentarios del pastor Guzmán. Luego lo pasamos a varios pastores para que lo revisaran. O sea, el material, de hecho, lo hemos pasado por la lupa y le estamos pidiendo incluso a los pastores que si por casualidad encuentran cualquier cosita, y a ustedes como laicos maduros también, cuando les traemos el libro, cualquier cosita equivocada, también por favor nos lo dicen y nosotros con mucho gusto también lo vamos actualizando. ¿Cuál es el contenido? Este es un programa de 26 semanas, 6 meses de estudios bíblicos y cada capítulo está interconectado uno con el otro. El primero se titula El propósito de la Biblia, el segundo, ¿por qué tú necesitas un Salvador? O sea, en la segunda semana la pregunta es, ¿por qué tú necesitas un Salvador? Si yo le digo a una persona, tú necesitas a Cristo, ¿qué me va a decir? ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué tú necesitas un Salvador? ¿Cómo funciona el amor de Dios? Nosotros en Cristo, el supremo sacrificio de Cristo, eso tiene que ver con el sacrificio en la cruz de Cristo. Lo vamos a ver mañana en detalle. El problema del pecado, aquí nos vamos a detener también, es un tema muy central dentro del programa y ustedes van a ver por qué. La ley de Dios, la cruz, nuestra justificación, el hombre carnal, el hombre espiritual, el nuevo nacimiento, el bautismo en Cristo y todo entonces luego el evangelio definido, el evangelio en la creación, el evangelio en la liberación de Israel de Egipto, el evangelio en el santuario, en Isaías 53, el evangelio en las bienaventuranzas y llamados a administrar el evangelio. Desde la plataforma, desde acá, nosotros nos llevamos la gran parte de errores del mundo evangélico pentecostal.
Y usted dirá, ¿por qué usted ataca tanto a los evangélicos pentecostales? Porque los quiero mucho, los quiero salvar, no los ataco. Pero yo durante casi 3 años, teníamos un grupo empresarial de cristianos donde yo era el único adventista. Los demás eran pentecostales, metodistas y demás. Y nosotros todos los viernes nos reuníamos a almorzar. Pero eran almuerzos terribles. A veces hasta nos gritábamos. Y no sé cómo la comida no nos caía mal. Yo pienso que era que orábamos y el Señor en su gracia, pues nos extendió su gracia, ¿no? Pero desde ahí pudimos conocer cómo funciona la mente y las tesis y las teorías y los errores, cómo se mueven de un lugar al otro. Y muchos de ellos fueron confrontados, pero obviamente no era un proceso de discipulado, era un centro de apologético, de discusión, de pelear por la verdad. Cada tema del plan de Dios tiene tareas para cada día que el estudiante la va a estar haciendo en el grupo pequeño durante la semana. Luego, al final de cada semana, el estudiante va a venir a el lugar, a la reunión de grupo pequeño, donde usted como líder tiene un PowerPoint, donde usted va a discutir lo que él llenó durante la semana. Ahora, cada tema tiene unas notas que responden las preguntas que están acá, pero no queremos que el estudiante utilice las notas, sino que utilice la Biblia durante la semana. Luego viene la discusión con el líder y el líder ahora le explica y le abunda sobre cada una de estas preguntas. Las presentaciones de PowerPoint tienen un poco más de información que el libro para apoyo del líder. Y eso le permite al líder entonces abundar en temas particulares, tiene también algunas notas y demás, para que el líder pueda entonces trabajar de forma más segura en las respuestas. Y luego, en la siguiente semana, la primera pregunta que él tiene que llenar el estudiante dice, lea las notas de la introducción o del capítulo anterior y responda. ¿Qué le pareció tal y tal y tal cosa? Entonces ahora es que el estudiante, por tercera vez, va a tocar el tema cuando ahora lee las notas y responde la pregunta de la tarea de la siguiente semana. ¿Se copió? También hay un diario de oración. En otras palabras, al final de cada manual hay hojas donde usted va a anotar el nombre de cada miembro de su grupo pequeño. Y al final de cada tema, esa persona en la semana va a traer una petición de oración. Si yo tengo aquí al hermano, ¿el nombre suyo? Carlos, el hermano Carlos y la hermana Liduvina. Entonces yo tengo aquí a Carlos y a Liduvina, yo le abro una hoja aquí a Carlos y otra a Liduvina. Al término del estudio, yo le digo, Carlos, ¿por qué tú quieres que oremos esta semana? Dice, mira, mi hijo está enfermo, quiero que ustedes oren para que el Señor interceda. Entonces aquí anotamos en la hoja de Carlos, la primera semana, orar por el hijo enfermo de Carlos. Y Liduvina, ¿por qué usted quiere que oremos? Mire, yo estoy dándole estudios bíblicos a una hermana que a veces me estrella la puerta, que quiero que el Señor la ablande. Okay. Entonces aquí oramos por eso. Entonces durante la semana, los hermanos del grupo están orando los unos por los otros con este programa, que usted lo van a tener cuando le entreguemos todo esto. Este material ya está traducido al inglés, al francés, al italiano y al portugués. Estamos ahora mismo editándolo. Y lo vamos a pasar por la estructura pastoral para que pastores de cada uno de esos lenguajes entonces nos validen que la redacción está bien, que todo se entiende bien y que no hay errores de redacción y demás. También estamos trabajando en una aplicación móvil de grupos pequeños. En otras palabras, los líderes van a poder conectarse desde su móvil a una plataforma en las nubes que ya tenemos todas las presentaciones para que las personas ahí pueden linkear con un LED o un televisor nuevo y desde ahí pueden pasar sus presentaciones y los estudiantes van a tener en sus móviles las preguntas para contestar, responder ahí y también la plataforma le está diciendo, mire, este día a usted le falta contestar 2 preguntas. ¿Ve? Entonces, desde ahí usted va a poder también estar trabajando con ese programa. Eso nos va a tomar alrededor de 6 meses. ¿Y por qué no está tomando un poquito de tiempo? Porque la plataforma móvil nosotros queremos que sea bien ágil, en el sentido de que
estamos haciendo un CRM o una plataforma de traducción donde yo, por ejemplo, si Carlos habla serbio y quiere colaborar con nosotros y él habla bien el español, él me dice, wow, Ricardo, a mí me gustaría traducir la plataforma de móvil al serbio. Entonces yo el CRM le habilito a él toda la traducción del español o la del inglés. Yo escojo el idioma y entonces él traduce todas las palabras al serbio. Y entonces lo pasamos a otra persona que a su vez corrige lo que él tradujo. Y cuando todo el mundo dice, está bien, subimos entonces al serbio la plataforma móvil. Entonces lo que queremos es tener amigos voluntarios en los diferentes idiomas que también se puedan integrar en este proyecto. Es un proyecto muy bonito que estamos trabajando. Los objetivos del estudio. Nosotros tenemos esta presentación para personas que queremos entrenar como líderes. Es una presentación rapidita. Aquí explicamos los objetivos del estudio: enseñar el evangelio, animar a los participantes a entregar sus vidas a Cristo y capacitar a cada discípulo para que estos a su vez desarrollen grupos de estudios multiplicadores de la enseñanza del evangelio. Nosotros hemos tenido una excelente experiencia de hermanos que 3 meses de bautizados ya arrancaron sus grupos de estudio. De hecho, ¿qué nos pasó? Uno de estos hermanos que ya inició su grupo de estudios desde su oficina, él trabaja frente a frente a la Cervecería Nacional Dominicana y él invita a uno de sus clientes a participar en el programa. Este cliente, que es pentecostal, le avisa a una joven que vive cerca de los Guarícanos para que participe en el programa los miércoles. La joven se anima con los estudios y como a las 4 semanas le dice a William es el esposo de Andri que se acaba de bautizar, tiene 3 meses bautizado y arrancó su grupo pequeño en su oficina, los miércoles de tardecita, cuando él cierra. La joven le dice, William, hay algo que no te he dicho. Y William le dice, ¿qué no me has dicho? Todos los días, cuando yo termino el programa aquí contigo, yo tengo 25 personas en mi iglesia que al otro día yo les enseño lo que tú me enseñaste. Y él dice, no puede ser. Dice, sí, yo estoy fascinada. Y entonces William me llama asustado y me dice, mire, maestro, él me dice, maestro Casado, yo no sé qué quiere hacer el Señor conmigo, pero yo estoy asustado. ¿Y qué pasó, William? Una de mis estudiantes, de lo que yo le estoy enseñando, y yo no sé casi nada, está discipulando 25 personas en su iglesia. Bueno, para no cansarle la historia, un día la joven nos dijo, la pastora quiere que vayamos y le llevemos el programa a su iglesia pentecostal. Entonces yo le dije, no, pero eso no es así, yo tengo que hablar con la pastora. Entonces me reuní con la pastora y le di un resumen de cómo funciona todo el programa de estudio del evangelio. Y entonces yo le dije, mire pastora, nosotros somos muy respetuosos del trabajo que hacemos y no podemos venir a su iglesia como invasores a asaltarla. Yo quiero que usted sepa qué le vamos a enseñar a la iglesia. Yo quiero que usted sepa que probablemente vayamos a contradecir cosas que usted dijo. Y quiero que usted esté consciente de cómo que vamos a funcionar. Yo le voy a presentar un resumen del estudio y si al final usted quiere que arranquemos en su iglesia, entonces arrancamos en su iglesia. ¿De acuerdo? Ah, perfecto. Entonces un sábado en la tarde fuimos y nos reunimos con ella y le dimos un resumen completo de cada una de las presentaciones. Y al terminar, nos tomó como 1 o 2 horas y media, al terminar yo le dije, pastora, ¿todavía tú quieres que traigamos el programa a tu iglesia? Y ella me dijo, mire mi hermano, ya yo le puse fecha, hora y día de arranque. Así que arranquen. Entonces los viernes de 6 a 8, Edgar, Jorge, el que habla así grueso, que está ahora para allá, nuestro maestro de ceremonia, él tiene un grupo pequeño en una iglesia pentecostal donde está evangelizando 30 hermanos de esa iglesia, incluido la pastora. Amén. Entonces nosotros estamos viendo que realmente el Señor ha estado dirigiendo, porque las cosas nos están llegando de manera así como que ni siquiera lo estábamos esperando y decimos, wow, el Señor parece que quiere ayudarnos con esto. Entonces, bueno, ¿cuáles son las responsabilidades de los líderes? No inicie como líder si aún no ha participado como discípulo. Ore antes de iniciar un grupo de estudio. Estudie cada tema y cada presentación antes de cada reunión de grupo. Déjeme decirle algo. El tema de la salvación
Para mí es un tema sumamente serio. Yo creo que nosotros como adventistas hemos sido muy responsables durante muchos años con un tema que Dios ha arriesgado su propia eternidad, la ha puesto en juego por redimirnos a nosotros. Y yo creo que nosotros hemos sido muy informales. Siendo una iglesia, de hecho, siendo la única iglesia que tiene la verdad bíblica. O sea, doctrinalmente nosotros tenemos la verdad. Amén. Pero nosotros hemos descuidado compartir esa verdad. Y no le estamos poniendo el peso específico de compromiso y responsabilidad que Dios espera de nosotros. Y yo no voy a hablar a ustedes de pastores ni de laicos, porque aquí todos nos conocemos. Yo sé quiénes son los pastores comprometidos y los pastores que a veces son, y ustedes también lo saben. Yo sé quiénes son los ancianos comprometidos, los conozco, y sé los ancianos que no están comprometidos en nuestra iglesia. Y ustedes también lo saben. Y ustedes saben quiénes son las personas que están comprometidas en la iglesia y cuáles son las personas que no están comprometidas. Entonces, de lo que se trata aquí es de que todos nosotros conectemos profundamente con la realidad del Evangelio y todos nos comprometamos. ¿Amén? Yo no vengo como pastor, a mí no me están pagando un centavo por esto. De hecho, yo estoy financiando el Evangelio. ¿Ok? Nosotros hemos regalado ya más de 1,500 libros de un costo de casi 400 pesos. Ayer empezamos un grupo pequeño y se lo dijimos a la persona, miren, los libros cuestan 350 pesos. Si usted quiere pagarlo y colaborar con el ministerio para nosotros seguir imprimiendo más libros, usted lo paga, los 350 pesos. Si usted no tiene los 150 pesos, usted se lleva el libro, no hay ningún problema con eso. Y la gente que está llegando se está dando cuenta que no es un negocio, no estamos negociando su salvación, se la estamos regalando. ¿Correcto? Entonces aquí no estamos jugando con la salvación de las personas. Aquí estamos comprometidos con la salvación de las personas. Entonces este fin de semana yo quiero que ustedes se lleven eso. No estamos aquí en un programa de brincar la tablita, ni de chercha, ni siquiera de tener un protagonismo en esto. Y Dios nos libre a nosotros de tener un protagonismo cuando Cristo es el protagonista de todo este proyecto. ¿Amén? Entonces vamos a estar claros con eso. Entonces, ubique un lugar cómodo de estudio, escoja un colíder. ¿Qué cantidad usted debe tener de miembros en un grupo pequeño? No interesa. Usted puede tener un grupo pequeño de 5 personas, de 3, de 4, de 10. Los míos son de 40 ahora mismo, porque nuestro salón nos permite manejar eso, pero también es un poquito difícil porque no todos te pueden participar. Pero no importa, usted puede tener un grupo pequeño de una sola persona. Yo le decía a los pastores del ACD, que estuve con ellos hace 2 semanas, yo les decía, señores, la parábola de Mateo 13 me dice que si la persona que yo estoy evangelizando es un terreno bueno, yo estoy alcanzando o 30 o 60 o 100 personas por esa vía. ¿Amén? Entonces, es importante que yo escoja de 1, 12, 15, no más de 12, más de 12 ya comienza a ser un poquito más complejo manejarlo. El tiempo de la reunión. Nuestro programa de estudio dura 1 hora y media de discusión. Y se pasa rápido, porque terminamos y la gente dice, ¿cómo? Ya acabamos. Pero espérese, mire. No, mire, vamos a discutir eso la semana que viene. Entonces, vamos dejándole el saborcito para la siguiente semana. Y el primer día de reunión, entonces se ponen las cosas claras, cómo va a ser la mecánica, cómo es la discusión, cómo se participa. Las personas están en un ambiente distendido, pueden comentar, pueden discutir, pueden aportar, pueden no estar de acuerdo. Usted siéntase libre de participar. Este es un ambiente como si fuera una casa de familia. Así que siéntase cómodo. Todo eso lo explicamos desde el primer día y definitivamente siempre va a haber un juguito de limón, una galletita, una cosa, cuando tenemos un grupo pequeño. Es importante que usted le diga a cada estudiante cuáles son sus responsabilidades, las reglas del grupo, entregue el material y explique cómo funciona la tarea y que haya también periódicamente una actividad social entre los miembros del grupo.
Puede ser una salida a comer pizza entre familias, o puede ser ir a un paseo, a un parque, lo que sea, pero que haya una actividad social que integre socialmente al líder con sus estudiantes en un ambiente no teológico, no de discusión bíblica, sencillamente es un ambiente de amistad, de usted relacionarse con la persona. Y definitivamente ya explicamos cómo se llena, ¿verdad?, el diario de oración. Iniciamos cantando algunos coritos. Ustedes van a ver, y lo voy a presentar ahora cómo está estructurada una presentación. Se inicia la clase con una oración, preferiblemente de rodillas. Ustedes vieron que las internas de la cárcel de Najayo, todas están de rodillas. Y cuando usted inicia su grupo de rodillas, eso es bien significativo. Y yo pienso que el ambiente se torna sumamente espiritual cuando eso ocurre. Si la persona asume una actitud ofensiva, podemos orar sentados, parados. Ustedes saben que no tenemos problemas con eso como adventistas. Y está ahí un texto de memoria e iniciamos el estudio. Al final se cierra con una oración, se solicita los pedidos de oración y se reparte el refrigerio. Al final del programa usted debe elegir los líderes. Nosotros cuando iniciamos un programa de grupos pequeños, estamos abriendo un grupo de WhatsApp. Ojo con eso. Originalmente éramos muy amorosos con los grupos de WhatsApp. Hoy ya no somos tan amorosos con los grupos de WhatsApp. Y yo creo que ustedes son especialistas en grupos de WhatsApp. Porque ¿cuántos de ustedes tienen WhatsApp aquí? Aquí hay mucha gente mentirosa que no me levantó la mano. Van a coger fuego en el caldero del infierno. No. El WhatsApp, hay que tener mucho cuidado con el manejo de WhatsApp. ¿Qué nosotros estamos haciendo con los WhatsApp? Nosotros estamos abriendo grupos de WhatsApp, de grupos pequeños, donde solo los administradores mandamos los mensajes. Si una persona, si un estudiante quiere comentarnos algo, entonces nos manda un comentario de forma privada. Pero el WhatsApp lo tenemos configurado donde solo los administradores. ¿Por qué? Porque tenemos profesionales, gente, ingenieros, gente de cierto nivel, que no podemos estar, ¡tintlum! Amén. ¡Tintlum! Dios le bendiga. ¡Tintlum! Y entonces aquí hay una imagen del niño que está llorando y que Cristo lo bendijo. Nada de eso. O sea, nosotros mandamos por el WhatsApp la información. Señores, hoy tenemos el tema, el amor incondicional de Dios. El texto de memorizar es este. Les esperamos esta noche, les recordamos, Dios les bendiga. Chao. ¡Pum! Y al otro día del estudio, entonces tomamos la presentación entera. Aquí, por ejemplo, yo tengo WhatsApp, miren. Les pongo acá un ejemplo. A ver si me abre el WhatsApp del grupo de nosotros de los jueves. Ok, ¿ven? Aquí yo le mandé una nota. Uy, aquí me han tratado muchas cosas. Vamos a ver. Ah, no, ustedes no lo están viendo, ¿verdad? Ah, no lo están viendo porque yo lo tengo aquí muy secreto. Ok. Ok. Fíjense. Buenos días, grupo. ¿Qué dice ahí? Adjunto. Ah, bueno, esa es la presentación. No, ese fue el grupo anoche. Se tomó una foto y se le mandó a todo el grupo. Miren. Ese fue mi grupo que empezó anoche. Ahí nada más tenemos 3 adventistas que son ex-adventistas que se han integrado para estudiar la Biblia nuevamente. Después el resto son pentecostales y católicos. O sea, todo el mundo ahí es necesitado de la salvación. Ahora, hoy yo le pasé a ellos, ¿ven? Este fue el tema de anoche que tiene ahí, ¿cuántos slides? 100 slides. Ya yo se lo pasé al grupo para que ellos tengan la presentación de anoche, ya ellos la tienen en su teléfono. Ese es todo el mensaje que ellos van a recibir en esta semana. Ya de ahí en adelante no reciben absolutamente más nada. Entonces, queremos ser bien cuidadosos y bien profesionales en la forma en que vamos a manejar la enseñanza bíblica. No queremos cualquierizar el evangelio. Cuando le entregamos a una persona el plan de Dios, yo le estoy entregando la ruta de su vida eterna. Por eso no hemos procurado de que sea un libro bonito.
Yo no quiero un folletito que la gente tiene que buscar unos lentes para leerlo, llenar, entonces 2 lineecitas. No. Cuando usted hace una invitación de grupo pequeño de estudios bíblicos y usted le entrega a la persona lo que vamos a estudiar, la persona dice, ah, wow. Ven. Entonces queremos que la gente entienda que estamos realmente interesados en su salvación. Amén. Entonces, definitivamente usted puede identificar cuáles son las personas que van a poder seguir adelante con los programas. ¿Qué nos está pasando a nosotros hoy? De las 40 y tantas personas que ustedes vieron anoche, yo no he hecho promoción. Los que terminaron el programa traen gente. Es un sistema de oikos. Dice, ven y ve, ven y ve, ven y conoce. Y entonces la gente viene. Y entonces escuchamos los testimonios. Hay una hermana de una amiga pentecostal nuestra que la han invitado muchísimas veces. Finalmente vino este jueves y le dijo a la esposa de Edgar, wow, yo no sabía que esto era así. A mí me habían hablado mucho de esto, pero si yo hubiese sabido, yo hace rato estuviera aquí metida. No me pierdo un grupo más. Y esa fue la primera lección. Entonces, me decía Víctor ahorita, ¿cómo tú captas a la gente? Yo le digo, wow, tú tienes que saber lo que yo conozco. ¿Y qué es lo que tú conoces? Oye, a mí me explicaron la cruz de Cristo. Pero es una cosa impresionante. ¿Cómo? No es ni lo que tú te imaginas. ¿Y cómo es? No, mira, yo te sugiero que tú vengas al programa de estudio. Ven 3 semanas, 4 semanas. Y usted va armando. Yo tengo un amigo, quizás después se lo puedo poner si no da el tiempo, pero bueno, tengo un amigo que en mi oficina, un empresario, me ve muy contento y me dice, ¿y por qué tú estás tan contento? Digo, no, lo que pasa es que me aprobaron ir a Nueva York a presentar mi libro. Un libro, y tú has escrito un libro. ¿Y de qué es tu libro? Ah, déjame explicarte. Y le expliqué el Evangelio. Dice, wow, ¿y tú estás haciendo eso? Digo yo, sí, mira, nosotros tenemos un grupo, arranca tal día. Me dice él, yo lo ando buscando hace rato, una cosa así. El hombre vino, trajo a su papá, trajo a su hermano, trajo a su esposa, y ahí está estudiando y va a volver a repetir de nuevo el tema. Entonces, Dios va a poner la gente en el camino. Y usted va a orar y le va a decir, Señor, dime quiénes son los que tú vas a añadir a tu iglesia y pónmelo, y dime lo que tengo que decirle y cómo va a venir el programa de discipulado. Pero vamos a arrancar con eso. Sí. En ese caso, ¿cómo se hace? ¿Se empieza el grupo y ya empezó y va por la tercera lección? No, nosotros mañana vamos a ver las diferentes presentaciones y ustedes se van a dar cuenta que cada presentación hace un resumen de lo que aprendimos anteriormente. Si una persona me llega en la segunda, tercera, cuarta lección, yo lo ubico. Usted lo va a reubicar con un repaso que usted va haciendo. La lección 12 de las 26, la lección 12 hace de nuevo un peinado desde la 1 hasta la 12. Esa es bien completa, pero siempre hacemos un repaso porque eso tiende a pasar, correctamente. ¿Cómo está estructurado el programa? Bueno, cada presentación tiene una sesión de alabanza, una sesión de oración, preguntas para responder con la Biblia, que son las del manual, y mi respuesta al tema y mi pedido de oración. Por ejemplo, el primer tema, el título, el propósito de la Biblia. Tiene una sesión de alabanza. Antes de la sesión de alabanza tenemos un texto bíblico, en este caso Salmo 33:1, que dice, alegraos os justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Verdad? Entonces aquí hay himnos relacionados con la Biblia. Siente estrella, luz desde el altar, tormenta. Luego tenemos una sesión de oración. El primer texto que estamos usando es el texto que dice, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué usamos ese texto? Porque muchas veces yo tengo personas agnósticas o ateos en el sistema. Entonces yo tengo que explicarles a ellos cómo se ora. También tengo católicos que rezan repetidamente las mismas cosas. Entonces, miren, es importantísimo yo saber cómo orar. ¿Qué es la oración?
Entonces tenemos en cada tema, tenemos una cita del Espíritu de Profecía. No decimos que Elena de White, pero sí tenemos la cita. En este caso, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes bien nos eleva a Él. Amén. Entonces, ahora le explicamos a las personas qué es orar, hablar con Dios, cómo funciona la oración, y nos detenemos un poquito ahí para romper la mente de las personas que no saben cómo se ora. Y yo les pongo los ejemplos cómo yo oro y cómo yo me aparto fuera de mi esposa, de mis hijos y todo eso, y saco mi momento especial de orar al Señor, y que yo le pido al Señor típicamente, y cómo yo intercedo por las personas, por los grupos, por mis problemas de finanzas, por esto, por lo otro, y le explico a las personas el contexto de cómo funciona la oración, y que Dios es una persona que oye, que escucha, y que para yo orar es porque yo tengo que tener fe que Dios existe y que me escucha. ¿Cierto? Dos cosas importantes. Entonces aquí no me detengo ya de entrada a explicar un poco sobre cómo funciona la mecánica de la oración. Y ahí oramos. Entonces luego el verso de memoria del material, y luego usted va a tener preguntas que son las mismas que están en el material, el texto bíblico, por ejemplo, según el texto, ¿cuál es el fin o objetivo de las Escrituras? Y que de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Ven? Entonces aquí le explicamos a la gente que el propósito de las Escrituras no es hablar de ciencia, no es hablar de matrimonio, no es hablar de salud. La razón por la que Dios nos da la Biblia es para darnos sabiduría en el tema de la salvación por la fe en Cristo. Amén. Entonces ya aquí mismo ponemos la verdad, que es la respuesta para ayudar al líder cuando está respondiendo. Es una respuesta sugerida, pero usted, el Espíritu de Dios lo va a estar dirigiendo para hablar un poquito, abundar o hablar de una experiencia personal. Las preguntas están estructuradas. Acuérdense que esto es una plataforma integral para dar una visión integral del plan de salvación. Ya el Espíritu de Dios va a poner ideas. Ustedes van a ver algunas ideas que utilizamos para explicar el Evangelio. Y bueno, esta es la pregunta 7. En este caso, ¿cómo está dividida la Biblia? ¿Por cuántas personas fue escrita? ¿En qué año se escribió cada libro? Por ejemplo, estos son los libros de Génesis hasta Deuteronomio, el Pentateuco. Estos son los libros de Israel hasta los Reyes. De aquí los reyes en Israel, los libros que se escribieron, la fecha aproximada. Y luego aquí tenemos el periodo de la esclavitud en Babilonia y Persia. Y luego los evangelios. Entonces ahí están las fechas estimadas para darle información a las personas. Y luego en los idiomas en que fue escrito. Entonces así están estructuradas las presentaciones. Alabanza, oración, una cita del Espíritu de Profecía sobre la oración, las preguntas, respuestas sugeridas, y hay información adicional para complementar o apoyar alguna pregunta particular. Ahora, quiero terminar esta noche, ¿por qué otro estudio más de la Biblia? ¿Por qué meternos en otro plan, en otro programa, en otra historia? Y aquí vamos a ver algunos elementos. En la Edad Media, la Iglesia Católica controlaba todo lo relacionado con el cristianismo hasta que surgió la Reforma Protestante, ¿cierto? Lutero atacó la salvación por medio de méritos y publicó sus 95 tesis sobre la justificación por la fe. Historia patria, ¿cierto? Nuestra iglesia surgió del gran chasco de 1844. Al estudiar de nuevo la profecía, llevó a nuestra iglesia al santuario, y desde aquí pasamos al juicio de Dios, y esto nos llevó a su vez a la ley de Dios. Las prédicas se enfocaron en la obediencia. Nuestra iglesia surge con unas prédicas muy enfocadas en la obediencia. En 1888 nuestra iglesia tuvo un primer despertar a un enfoque más cristocéntrico, pero una gran presión de nuestra teología inicial hizo que volviésemos de nuevo a enfocarnos en predicar sobre el juicio de Dios y su ley. Ustedes saben que en 1888 fue un gran congreso muy polémico en que dos laicos presentaron el verbo se hizo carne, la salvación en Cristo, y eso creó mucha presión en el sistema. De hecho, Elena de White termina en Australia por apoyar a esos laicos que hablaron tuvieron un tema o unos sermones muy centrados en la gracia.
Cuando yo era un adolescente, ¿verdad? Nuestra iglesia predicaba un evangelio más enfocado hacia la obediencia que hacia la gracia. En otras palabras, yo me crié en un hogar cristiano. Yo soy adventista de tercera generación. Pero en mi casa se me hablaba de obedecer, obedecer, obedecer. Y si yo era obediente, entonces Dios me premiaba con la Nueva Jerusalén. Y si era desobediente, ¿qué pasaba? Dios me iba a castigar y me iba a mandar, usted sabe, a calentarme. ¿A dónde? Entonces, esa estructura a mí me creaba problemas siendo joven. O sea, yo me gradué muy joven del bachillerato, lo que quiere decir que del punto de vista mental, yo podía resolver problemas matemáticos hasta integrales triples. Resolví en cuarto teórico. Del punto de vista mental, yo tenía cierta capacidad para entender conceptos complejos, pero la salvación no me hacía clic. O sea, había algo en que si yo tenía que ganarme la vida eterna por yo tratar de obedecer, yo la había perdido, porque a mí me daban muchas pelas. A ustedes le dieron pelas también. Ustedes no le dieron pelas, o si le dieron pelas, ustedes no quieren decirme. Y entonces ven, conseguir un nivel de santidad inmaculada. De hecho, hoy hay movimientos en nuestra iglesia que hablan de lo que se llama la carne santa. ¿Ustedes han escuchado eso? La carne santa. Y gente que se van a los montes y por allá quieren ser inmaculados. Entonces, todo eso viene por un concepto errado del evangelio. Y vamos a ver este fin de semana muchos de esos elementos. Debido al crecimiento del mundo evangélico, el cual presentaba un evangelio centrado en la gracia, nuestra iglesia empezó a moverse en esa dirección. Los sermones empezaron a ser más enfocados en la justificación de Cristo, en su gracia y en su amor, y más desconectados de la ley de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Algunos disidentes se apartaron hasta el punto de descartar la ley de Dios y su obediencia. Tuvimos teólogos que se apartaron de la iglesia, ¿verdad? Y se llegaron hasta descartar la ley de Dios y el sábado. Hay grandes teólogos de nuestra iglesia que abandonaron toda la estructura del santuario, del sábado y de una serie de cosas. ¿Por qué? Porque se metieron totalmente en la gracia. Entonces, hoy nuestra iglesia, en términos generales, se debate entre la gracia y la obediencia. Ya que tenemos hermanos muy enfocados en la observancia de los mandamientos de Dios, promovemos los mandamientos de Dios, correcto, y otros más enfocados en presentar la gracia. Entonces tenemos ahora mismo un péndulo que se mueve entre la ley y la gracia dentro de nuestra iglesia, correcto. Tenemos hermanos que predican mucho sobre una obediencia radical y tenemos otros un poquito más liberales. Pero en esencia, nosotros podemos darnos cuenta en qué dirección está el predicador hablando. ¿Correcto? ¿Vamos bien? Ahora, viene la pregunta importante. ¿Cómo en realidad Dios nos salva? Todo el tema, todo el problema en realidad es decir, ¿cómo yo me salvo? O sea, ok, aquí todos sabemos que somos pecadores, ¿cierto? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes creen que Jesús los salvó? ¿Amén? ¿De qué los salvó Jesús? ¿De qué? Del pecado. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús los salvó del pecado? ¿Cuántos no creen que Jesús los salvó del pecado? ¿Cuántos creen y no creen? ¿Cuántos creen que Jesús los salvó del pecado? En serio. ¿Cuántos de ustedes no han pecado esta semana? Si Jesús los salvó del pecado, ¿por qué ustedes pecaron esta semana? ¿Por lo salvó o no lo salvó? ¿Ven el problema? ¿De qué te salvó Jesús entonces? Vamos para allá.
En este estudio, el plan de Dios, su mayor regalo, lo que tratamos de hacer es llevar a cada estudiante al ABC del Evangelio, lo que le permitirá encontrar el rol correcto de la gracia y la ley en la dinámica de la salvación. Amén. Ahora, para comprender la estructura de este programa, vamos a analizar en qué consiste el problema fundamental del ser humano y cómo nosotros como adventistas entendemos la salvación. Cuando el pecado entró en la escena, atacó al ser humano en 3 frentes. ¿Sabían ustedes que el pecado ataca al ser humano en 3 estructuras distintas? ¿Cuántos de ustedes sabían eso? ¿Ven el problema? Si yo no sé cómo funciona el pecado, yo no sé cómo funciona el Evangelio. Y ahí es que viene el asunto. Miren, las 3 realidades del pecado, las 3 P del pecado. Número 1, está presente en nosotros. La P del presente. El pecado está presente en nosotros. Desde que nacemos ya el pecado está presente en nosotros. Número 2, el pecado tiene poder sobre nosotros, nos gobierna, nos esclaviza. Y número 3, el pecado nos culpa, nos penaliza, nos culpa y nos condena a muerte. Esos 3 ataques del pecado son la base de la reacción del Evangelio al problema de la salvación. Para Dios librarnos del pecado, tiene entonces que librarnos a nosotros de la presencia del pecado, de su poder y de su penalidad. Dios no me puede salvar de la penalidad y dejarme que el pecado me siga controlando, porque todavía no me ha salvado. El pecado o el principio del yo, la vida de egoísmo, ha penetrado todo nuestro ser. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7:23. Yo veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ya Pablo sabía que el pecado estaba metido en nosotros de una manera impresionante. De hecho, hay un libro que se llama El Gran Compromiso de Clifford Goldstein. Es un librito viejo, pero buenísimo, donde él analiza el problema del pecado y dice, miren, el problema es que hasta los muones suyos están contaminados por el pecado. ¿Y qué son los muones? Los muones son partículas subatómicas que están metidas en los átomos. O sea, todo el ser de nosotros, átomos, moléculas, cerebro, pensamientos, toda nuestra estructura está contaminada por el pecado. Entonces, para el ser humano darse cuenta de que es pecador, le resulta bien difícil, porque número 1, estamos sometidos al pecado de una manera impresionante y además vivimos en un mundo donde el pecado es idolatrado. Entonces, nuestro problema es serio. Tratar nosotros de resolver nuestro problema de pecado es como tratar de secar un piso con agua. Es imposible. Entonces, si yo le preguntara a ustedes, ¿cuál es el pecado imperdonable? ¿Qué ustedes me dirían? ¿La qué? ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Rechazar la voz del Espíritu Santo. No aceptar la gracia. No arrepentirse. Y si yo le dijera a ustedes esto, todos los pecados son imperdonables, ¿qué ustedes me dirían? ¿Sabían ustedes que todos los pecados son imperdonables? Los pecados no son perdonables. Los pecados son pagables. ¿Ven? La ley del pecado exige y demanda la muerte eterna suya. Y usted tiene que pagar con su vida eterna por ser pecador. Porque la ley del pecado no permite que el pecado sea perdonado. ¿Ven? Es como el colmadero. ¿Cuántos de ustedes han cogido fiado en un colmado? Exacto. Entonces, yo le debo al colmadero 1,500 pesos. ¿Ven? Y ahora yo voy donde el colmadero. Y le mira al colmadero, yo no te puedo pagar. Entonces llega aquí la hermana, ¿el nombre suyo? Sara. Y Sara viene y me dice, colmadero, no se preocupe, yo voy a poner los 1,500 pesos del amigo aquí, pero voy a pagar esos 1,500 pesos. Y yo le digo, no, usted no tiene que, a mí no tiene que pagarme nada.
Y el colmadero de una vez asombra, ¿verdad? Y dice al colmadero, ¿y qué pasó aquí? Deja que ya te pague, viejo. Búscame 1.500 pesos. No, ella no va a pagar. Pues entonces págame tú. Así funciona el pecado. El pecado demanda la muerte eterna del pecador. Y entonces el pecador dice, espérate, yo no quiero entregar mi vida eterna, porque yo no... Entonces, ¿qué dice el pecado? Entonces búscame a alguien que esté dispuesto a pagar por ti. Ahora viene la pregunta. ¿Qué característica tiene que tener esa persona que va a pagar por ti? La persona que va a pagar por el pecador tiene que tener vida eterna. Porque el pecado está demandando una muerte eterna y en cambio tú tienes que entregarme algo equivalente a lo que yo tengo que cobrar. Entonces búscate una vida eterna que quiera pagar por ti. Entonces ahora tengo que salir a buscar quién tiene vida eterna en el universo. Y tiene que ser una vida eterna que no haya pecado, porque si pecó ya no puede satisfacer el problema. Entonces dice la Biblia que el único que tiene inmortalidad, 1 Timoteo 6:16, es Cristo. Entonces encontré la persona que tiene la característica para sustituirme. La pregunta es, ¿está él dispuesto a hacerlo? Eso es otra cosa. Ven. Ahora, los pecados son imperdonables, todos. Demandan la muerte del pecador, a menos que otro pague por ese pecado. Entonces, el problema fundamental del pecado es que es un cobrador implacable. Ningún pecado es perdonable. La ley del pecado exige la muerte del que lo ha cometido. Ahora, el pecado, su ley, muerte eterna del pecador. Esa es la realidad. A cambio de la muerte eterna del pecador, tú me puedes ofrecer una vida eterna que no haya pecado. Aquí entra Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cristo es el único que tiene la categoría de vida eterna que no ha pecado. Si usted rechaza a Cristo como el que va a pagar por su pecado, el pecado suyo se convierte en imperdonable. Porque Dios no tiene otra forma de pagarlo. Y la ley del pecado demanda la muerte del pecador. ¿Ven? Entonces, ese es el problema. Entonces, el Evangelio es la buena noticia de que por medio de Cristo Dios nos liberta de las tres realidades del pecado. O los tres ataques. Cristo se levanta de su posición de rey y baja su reino hasta la cruz. Mientras Lutero sacó a la luz la justificación por la fe, llevando la doctrina de la salvación hasta el atrio, Lutero presentó la justificación por la fe. Nosotros como adventistas seguimos el concepto de la justificación por la fe. Pero la realidad es que nosotros como adventistas no creemos en solo la justificación por la fe. Nosotros como iglesia creemos en una salvación de 3 fases. ¿Sabía usted eso? ¿Cuántos de ustedes sabían que nosotros queremos una salvación de 3 fases? Poca gente. 5 manos se levantaron. Nosotros creemos en una salvación de 3 niveles. Ven, como adventistas nosotros nos diferenciamos del resto de los creyentes al entender la salvación como un proceso de 3 fases. Lo que quiere decir que primero yo creo en la justificación, lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, participo del bautismo, luego creo en la etapa de la santificación y luego en la redención. ¿Cuál es nuestro problema hoy en día? El problema hoy en día es que si usted sigue la ruta del santuario se va a dar cuenta muy rápido de cuál es el problema fundamental que tenemos hoy como iglesia. Nosotros creemos en que Cristo nos salvó, creemos en la cruz de Cristo y creemos que Cristo pagó por nuestra deuda de pecado y a cambio nos da su vida eterna. Amén. Eso se llama justificación por la fe. Yo creí eso, ahora yo participo del bautismo.
Si usted se fija en el santuario, nosotros hemos promovido durante muchos años la obediencia a la ley de Dios. Ahora, ¿dónde está la ley de Dios aquí en este diagrama? ¿A dónde está? La ley de Dios está aquí adentro, metida dentro del arca del pacto. Quiere decir, y esto es bien interesante, si usted analiza el arca del pacto tenía una tapa con 2 ángeles arriba que se llamaba ¿cómo? Propiciatorio. En inglés suena mejor. En inglés se llama the seat of mercy, el asiento de la misericordia. ¿Qué quiere decir? Que la misericordia de Dios cubre su justicia. Y antes de Dios aplicar juicio y justicia, su misericordia dice, un momento, no lo mates, vamos a buscarle la vuelta. Ahora, ¿qué pasa con nosotros como adventistas? Al promover la obediencia a los mandamientos de Dios, brincamos del lavacro, ¡pum!, a la urna, a secuestrar la ley de Dios. Y creemos que porque venimos los sábados a la iglesia, guardamos los mandamientos de Dios. No. Una cosa es venir los sábados a la iglesia y otra cosa es guardar los mandamientos de Dios. Si usted viene los sábados a la iglesia, eso quiere decir que usted viene los sábados a la iglesia, no que guarda los mandamientos de Dios. ¿Por qué usted no guarda los mandamientos de Dios? Porque los mandamientos de Dios son una réplica del carácter de Dios. Cuando Dios da su ley, no se la está dando a los adventistas para que digan, oh, nosotros guardamos los mandamientos. Porque Dios está diciendo, así soy yo y así es que yo quiero que ustedes sean. ¿Qué pasa? Que si yo me brinco de aquí, me brinco la etapa de la santificación y me secuestro la ley de Dios, yo estoy brincando la secuencia de la salvación. Ese es el problema que tenemos. Entonces, yo tengo ahora que hacer, ¿qué cosa? Tengo que testificar, entrar en comunión con Dios, orar y vivir esta experiencia, y el Espíritu de Dios naturalmente va a plasmar el carácter de misericordia, de justicia y de amor de Dios, y entonces este ejercicio me va a meter aquí naturalmente en una obediencia genuina a la ley de Dios. Amén. Cuando usted explica eso desde la estructura de un grupo pequeño a los hermanos creyentes de otras denominaciones, lo entienden perfectamente bien. Porque los amigos evangélicos y pentecostales vienen atraídos a nosotros porque guardamos los mandamientos de Dios. Y ellos saben que el sábado hay que guardarlo, porque todo el mundo eso lo sabe. Lo saben hasta los eruditos de todas las denominaciones. Pero el problema es que todos también sabemos que es difícil obedecer. Por eso es, lo vamos a ver el domingo, que el apóstol Pablo dice, no, querido, es que el cristianismo es un llamado a morir al yo para que Cristo viva en ti y entonces Él produzca el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios y te guíe por la ruta de sus mandamientos. Amén. Entonces mañana vamos a empezar a ver cómo nos movemos a través de toda esta ruta hasta llegar a la redención. Creemos en una justificación por la fe, santificación por la fe, redención por la fe. Amén. Dios les bendiga.